Marinas, buenas noches. Este es un tutorial de cómo hacer la tarea de la aplicación del modelo Gavilán para contestar tres preguntas importantes que estipula el programa de conocimientos de la materia de guerra electrónica. Las preguntas ustedes las van a encontrar en la tarea del Sakai y a continuación voy a hacer el ejemplo para responder apenas una pregunta. Ustedes tienen que hacer lo mismo para responder las tres preguntas. El paso 1 que nos indica el modelo Gavilán es definir el problema de información y qué se necesita indagar para resolverlo. El problema de información yo ya lo he planteado, la pregunta inicial, ¿por qué? La pregunta que yo les planteo es, ¿por qué la técnica del jamming es considerada una contramedida electrónica? Es una pregunta, no es una pregunta fácil, no se responde con un sí, ni tampoco con un no, ni obedece a una respuesta corta, sino que va a una respuesta mucho más allá, mucho más pensada, que justamente requiere indagar información para resolverla. Un momento, voy a conectar el cargador. Bien, como les decía, se requiere información para resolver esta pregunta. Lo siguiente que nos dice el modelo Gavilán es que tenemos que analizar la pregunta. Esta pregunta tiene dos variables. La técnica del jamming, que es una variable, y la otra variable es la contramedida electrónica. Entonces, podemos decir que las variables derivadas de la pregunta son dos, jamming y contramedidas electrónicas. Vamos a definir palabras clave por cada variable. Jamming se asocia con las siguientes palabras claves: degradación al radar del enemigo, ondas electromagnéticas, ruido en el espectro electromagnético, spoofing. Y contramedidas electrónicas se relaciona con las siguientes palabras claves: división de la guerra electrónica, ataque electrónico, electronic countermeasures e interferencia electrónica. La idea de las palabras clave es que ustedes, colocando estas palabras en el buscador, les van a arrojar resultados que les den documentos, páginas web donde haya información sobre estas variables. El siguiente paso es plantear una hipótesis sobre la pregunta inicial. La hipótesis que yo me he planteado, a propósito, todo lo que está con verde ustedes tienen que reemplazarlo y resolverlo por ustedes mismos. La hipótesis que yo me he planteado es: la técnica del jamming está orientada a reducir o negar el efectivo uso del espectro electromagnético al enemigo. Es una afirmación que necesita ser comprobada. Para esto para comprobar mi hipótesis, yo necesito indagar los siguientes aspectos. ¿Qué es el jamming? ¿Cómo funciona el jamming? Afectaciones al adversario empleando el jamming y tipos de jamming. Contestando estos temas de explorar, puede que yo resuelva esta hipótesis o que confirme la hipótesis. El siguiente paso es construir un plan de investigación. Aquí yo separo estos aspectos que debo explorar en relevantes y no relevantes. Me parece que los tipos de jamming no son relevantes para contestar mi pregunta, porque no estoy preguntando cuáles son los tipos ni cuál es la división del jamming, sino que estoy preguntando si el jamming por qué es considerado una contramedida electrónica. Entonces, una vez que he construido, que he dividido los aspectos relevantes y no relevantes, ordeno lógicamente los aspectos relevantes del tema. Lógicamente, primero empezaré por definir. Ordenar lógicamente significa la secuencia que debo seguir en la indagación. Entonces, primero definir qué jamming, luego las aplicaciones y luego las consecuencias para el adversario. Luego elaboro mi plan de investigación propiamente dicho. Este es un plan de investigación. Me dice hasta dónde voy a llegar en la búsqueda de información. Definición de jamming, ¿qué es el jamming? Y me quedo ahí. Aplicación de jamming, medios afectados por el jamming, medios del enemigo me refiero, consecuencias para el adversario, afectaciones o limitaciones para el adversario. Y con este plan de investigación yo ya responderé o pretendo responder la pregunta
Inicial. De mi plan de investigación surgen preguntas secundarias. ¿Sí? Generalmente las preguntas secundarias surgen de manera horizontal. Aquí va a surgir la pregunta, ¿qué es y cómo funciona el jamming? Y abajo, ¿cómo a través del jamming se puede reducir o negar el efectivo uso del espectro electromagnético al enemigo? Una vez que establezco estas dos preguntas secundarias, paso al siguiente paso del modelo Gavilán, el cual me indica que en esta parte debo empezar ya a buscar y evaluar las fuentes de información. Vuelvo a recordar cuáles son mis dos preguntas secundarias que surgen del plan de investigación, y para cada pregunta secundaria empiezo a buscar en internet información referente a estas. He utilizado las palabras claves en el buscador de Google para encontrar los siguientes documentos que detallo aquí en la dirección URL. Son documentos PDF que provienen en este caso de la página del Ejército de Estados Unidos, de las publicaciones del Ejército de Estados Unidos. Tienen una extensión .mil y abajo propiamente asimismo ocurre, viene de una extensión .mil. Lo mismo he hecho para la pregunta secundaria número 2. He buscado en internet, en Google, a través de estas palabras claves y he encontrado estos dos resultados que me parecen bastante convenientes. Pero estas fuentes no han sido evaluadas todavía, es decir, yo no he determinado si estas fuentes son creíbles, son verídicas, son válidas, guardan información académica, científica. Entonces, para yo evaluar estas fuentes, voy a seguir algunas instrucciones. Hay muchas universidades que estipulan cómo hacerlo. Harvard, por ejemplo, en la página web que les dejo aquí, les dice cómo evaluar las fuentes de información obtenidas en Internet. Después de yo aplicar los criterios que me dice Harvard con respecto a la información que proviene de Internet, tengo que las cuatro fuentes son válidas. Entonces, lista de fuentes definitivas, me quedo con las 4. Luego, el paso 3 del modelo Gavilán me dice que tengo que analizar la información. Y aquí lo que les pido, guaremarinas, es que vamos respondiendo pregunta por pregunta. Pregunta secundaria número 1. ¿Qué es y cómo funciona el jamming? De estas páginas web, de estas publicaciones que vi arriba, que les mostré arriba, obtuve estos recortes. Entonces he recortado la parte que he creído que tiene la información referente a la pregunta que quiero contestar. Lo mismo con respecto a una segunda fuente, he recortado esta parte que considero que tiene información de la pregunta que quiero contestar. No me ha faltado, después de leer esto, me doy cuenta que no me falta nada, no necesito información faltante. Sí hay mucha información que profundizar. Aquí hay términos que para mí me han parecido nuevos y sí me gustaría profundizar. Aquí ustedes pueden escribir lo que les gustaría profundizar. Y aquí la respuesta a la pregunta secundaria. Entonces yo a la pregunta secundaria respondo así. El jamming electromagnético es la radiación deliberada, la reirradiación o el reflejo de la radiación electromagnética, según la publicación obtenida del Ejército de Estados Unidos, del Departamento del Ejército 2014, y es considerado, refiriéndome al jamming, como una medida ofensiva de ataque electrónico y consiste en emplear armas que irradian energía electromagnética en forma de ondas en contra del adversario. Esto es obtenido de la Universidad del Aire, de la segunda publicación que ustedes ven aquí. ¿Sí? Entonces, el autor es la Universidad del Aire, la Universidad Aérea puede ser, corrijo, no es Universidad del Aire, sino Universidad Aérea, 2012. La respuesta a la pregunta secundaria ya me permite articular a mí responder la pregunta inicial. Lo mismo les voy a pedir que hagan ustedes para responder a la pregunta secundaria número 2. Una vez que yo responda a la pregunta secundaria número 1 y la pregunta secundaria número 2, ya estoy en capacidad de responder a la pregunta inicial, que recordemos cuál era. La pregunta inicial era, o es, ¿por qué la técnica del jamming es considerada una contramedida electrónica?
Entonces, en el paso 4, yo ya sintetizo la información, es decir, la pongo en mis propias palabras y la utilizo. ¿Cómo les voy a pedir yo que utilicen esta información? Acuérdense que la competencia en manejo de la información va desde el hecho de saber que necesito conocer algo, elaboro un plan de búsqueda de información, valido las fuentes, selecciono las fuentes, analizo las fuentes y finalmente sintetizo, pero también me encargo de transmitir esa información. Ahí termina la competencia. Entonces, les voy a pedir que en esta vez supongamos que tenemos que transmitir la información, el conocimiento adquirido por Twitter. Entonces, quiero que ustedes en la tarea, en apenas 280 caracteres, que es lo que permite Twitter, ustedes respondan a esta pregunta. Un ejemplo, el jamming es la técnica de guerra electrónica que consiste en la radiación deliberada, la reirradiación o el reflejo de la radiación electromagnética. Es empleado para reducir o negar el efectivo uso del espectro electromagnético al adversario. Ahí yo estoy contestando mi pregunta. Estoy diciendo qué es el jamming y claro que al decir que es una acción que se emplea para reducir o negar el efectivo uso del espectro electromagnético al adversario, yo estoy ya relacionándolo con el concepto de contramedida electrónica. Y con esto termina la tarea. Esto tienen que hacer para las 3 preguntas que están subidas en el Sakai. Espero que esté claro con esta explicación. Además de esto, ustedes van a encontrar un documento PDF del sitio Eduteca, donde se describe paso a paso cómo hacer el modelo Gavilán. Y cualquier inquietud que tengan, escríbanme al correo electrónico para solucionarla.